Buenas, ¿cómo están? Somos de la Cátedra de Adolescencia, Educación y Cultura de la Universidad de Mar del Plata, la Facultad de Humanidades. Quien les habla es Antonio Monjes, del profesorado de Geografía. Yo me llamo Camila, estoy estudiando Letras. Y nuestro buen amigo Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Pablo Martínez. Comparto la cátedra de Adolescencia, Educación y Cultura con ellos. Soy estudiante de segundo año de Filosofía en la Facultad de Humanidades de Mar del Plata. Bueno, estamos hoy a esta hora para hablar sobre un tema que es la discapacidad en nuestra realidad de día en día. Y vamos a estar presentando una serie de temas en relación a lo que sería básicamente, Cami. Bueno, la discapacidad en la sociedad, ¿no? Como vamos a tratar varios temas, entre ellos como quizás se ve un poco vulnerabilizada a veces, como también hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento acerca de ya de por sí cómo dirigirse a veces, ¿no? A una persona con discapacidad. Un tema que teníamos que tratar, que son las terminologías, si es persona discapacitada o con discapacidad, lo de las capacidades diferentes y demás. Pero bueno, vamos a empezar hablando sobre un repaso sobre lo que es la discapacidad en la historia desde momentos anteriores. Exactamente. También vamos a estar hablando sobre la normalidad, que es algo que atraviesa constantemente a este tema de la discapacidad, así como atraviesa otros ámbitos. Vamos a un corte comercial y empezamos con el primer bloque.
Buenas, volvimos con este espacio en Radio MDQ, Diversidad en Frecuencia, un espacio desarrollado por la Cátedra de Adolescencia, Educación y Cultura. Y vamos a empezar hablando sobre el primer bloque, el hábitus de la discapacidad. Principalmente vamos a hablar un poco más sobre lo que sería la construcción histórica y cómo se fue desarrollando la consideración de las personas. En un principio, y lo que distingue principalmente a la edad antigua, es la consideración de lo raro, esa abstracción, eso que era lo distinto, como algo que se debería de eliminar y corregir. Por eso básicamente en las antiguas civilizaciones de Grecia, como los espartanos, muchas veces se dice que básicamente sacrificaban a los niños que se consideraban diferentes. Todo por una preponderancia de ese ideal de fortaleza, de una persona capacitada en sí para poder desarrollarse en la sociedad. Y eso también se refleja en otras culturas, como lo son los griegos, que también para la preservación del ideal de belleza recurrían a lo mismo, al abandono en bosques, y eso también se refleja en muchas civilizaciones. Sí, o la muerte directamente. O la muerte también. directamente. Es terrible, pero en realidad, básicamente, era una defensa constante a esa concepción de hegemonía, tanto de belleza como de capacidad. Es bastante terrible, la verdad. Y en relación a eso, como bien venimos diciendo, cabe aclarar que se puede denominar de distintas maneras a ese periodo, y teniendo en cuenta la salvedad de incurrir en algunos anacronismos, cabe que podamos decir que ese modelo lo denominamos modelo de prescindencia. Prescindencia en tanto la manera de concebir la discapacidad. Tengamos presente que en este periodo del que estamos haciendo mención había una cosmología y una cosmogonía según la cual se tenía muy presente el origen mítico de la realidad, para decirlo en términos coloquiales, y todo lo que difiriera de un patrón establecido, como bien dijo Antonio, de belleza, bueno, se tomaba como precaución la erradicación de esas personas que nacían. Se adjudicaba que estaban poseídas por X entidades, y en función de eso se legitimaba, como dijo Camila, se legitimaba el matar a esas personas. Bueno, por supuesto que desde la mirada actual que tenemos es totalmente repudiable eso, y agradecemos que ese periodo histórico haya finalizado y haya dado paso a otras prácticas, por supuesto. Sí, claro. Y bueno, no nos detenemos acá, la historia no se detiene acá, por suerte o por desgracia tal vez. Con el avance de lo que fueron ya mediados del siglo XX, se establecieron en la Segunda Guerra Mundial una inserción laboral de las personas con discapacidad, entre comillas, en el mercado laboral, para que se ocuparan, por ejemplo, de algunos trabajos relacionados al gobierno británico, como lo fueron aumentar las provisiones militares para la guerra. Entonces fue como que se fue incorporando a ese grupo excluido por una necesidad económica, y eso muestra un poco más el desarrollo por ahí capitalista de la sociedad que se fue experimentando a mediados de este siglo, ¿no? Sí, cobra fuerza eso haciendo un gran salto, como dijimos en la historia, con el desarrollo de la industria. No nos olvidemos que las personas con discapacidad estaban relegadas a la mendicidad, y por esto de no adjudicarle que eran iguales y competentes en cuanto a la ocupación laboral o el empleo laboral, es allí donde sucedía esto que empezó a hacer alusión Antonio. Eran básicamente, como un autor diría, el ejército de reserva, ¿no? Uh-huh. Bien, seguimos evolucionando, digamos, de cierta forma, y ya para 1951 se establecen lo que serían ciertos derechos, digamos. Se conforma la Federación Mundial de Sordos, que es un avance por lo menos importante, y básicamente tiene el objetivo de promover derechos humanos en cuanto a lo que sería este grupo.
Después, en 1960, se celebraron los Juegos Paralímpicos, que antes la particularidad que tenían estos Juegos es que eran solamente celebrados para personas que eran víctimas de la guerra. Entonces se empezó a incorporar a lo que serían personas que ya nacían con esta condición o que la adquirían en estos Juegos, y participaron más de 400 atletas y 26 países. Pero todo esto en Europa hablamos. Después seguimos evolucionando, y por la década de el 73 se caduca lo que sería la Ley de Rehabilitación Americana, la cual establecía ciertos derechos sobre las personas, y también se derrogan lo que sería un conjunto de leyes que me parecen bastante feas, que se conocían como la Ley de Feos en Estados Unidos, que básicamente prohibía a las personas circular por la calle si tenían algún tipo de discapacidad o deformidad. Entonces básicamente no digo presionaba, pero sí se los perseguía por la policía, y no se los dejaba circular libremente, algo que, la verdad, hablábamos ya de la época de los griegos y los romanos, pero ya estamos hablando hace 50 años atrás. Sí, pero esto también tiene una consonancia y lo podemos tomar como un eco tardío de las prácticas presentes en la Edad Media. Esto que mencionó al pasar Camila, cuando en una familia nacía una persona con discapacidad, lo destinado para esa persona era el ocultamiento. Es decir, que esa persona no tenía acceso y no tenía posibilidades de socialización, y es por eso que se escondía a estas personas. Que después haya una ley que replique esto que ya se hacía en la Edad Media es aún más aberrante, pero ya teníamos antecedentes históricos de esto. Exactamente. Y bueno, agradecerle a la gente que está comentando en la radio. Buenos días a todos y todas. Seguimos avanzando con esto. Para concluir, en 1981 se generan un conjunto de leyes y ordenanzas que fundan lo que sería el CONADIS, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad. ¿Nos podrías hablar un poco de esto, Pablo? Sí, esto se hace en el marco de, lo mencionamos al principio, la vulnerabilidad a la que se ven expuestas, las personas con discapacidad, en tanto y en cuanto no tienen el reconocimiento de algunos derechos, que podemos llamarle derechos humanos o también derechos personalísimos. Se hace necesario que desde el marco legislativo, desde el marco normativo, tengamos preservadas ciertas condiciones que nos hagan posible el vivir se dice con equiparación de oportunidades. Sí. Sí. Que desde el modelo teórico uno lo puede leer y puede sorprenderse con eso y hasta aprobarlo, pero no olvidemos que la CONADIS es en 1981 y seguimos en la actualidad viendo que aquel modelo teórico no termina de tener implicancias concretas en las dinámicas sociales actuales, en las prácticas sociales con las que hoy nos toca vivir. ¿Qué prácticas sociales específicamente? Bueno, acá hemos hecho mención a algunos ejes que creo que son fundamentales. El aspecto o las prácticas relacionadas con el acceso al mundo del trabajo o el acceso al trabajo es una de las cuales se ve mayor desventaja, porque para iguales tareas ha sucedido que no son igual de competentes las personas con discapacidad. Es decir, que aún reuniendo las mismas condiciones, el factor presente de una discapacidad hace que esa persona no sea elegible en un empleo X. Otro aspecto que todavía no hemos mencionado, pero que vamos a desarrollar a lo largo de este programa, tiene que ver con el derecho a vivir y disfrutar su vida sexual, para ponerlo en términos bastante claros. Y ahí nos podemos meter de lleno en dinámicas que tienen relación con conceptos que todavía no hemos visto. Es esto de la presencia de
del cuerpo en la interacción en la sociedad, y la presencia de lo que decía Camila al principio, cómo desde la ignorancia de cómo vive una persona con discapacidad podemos relacionarnos con una persona con discapacidad. Parece un juego de palabras, pero estoy queriendo decir que no necesariamente tengamos que contar con el conocimiento de una persona con discapacidad, sino que desde la educación misma que tengamos como personas integrantes de una sociedad, tengamos facilitadas estas herramientas para poder vincularnos de manera natural, naturalizando las diferencias que existen, por supuesto, pero también buscando caminos que facilitan el respeto ante todo, por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos. Creo que ese es un buen resumen que podemos hacer en este punto. Sí, exacto. Igual la interacción siempre, al menos particularmente, me resulta en un principio un poco difícil, porque creo que la sociedad no te prepara para interactuar o al menos yo no me siento preparado como para interactuar con ciertas personas, y por ahí me cuesta, y es las terminologías que usamos, la forma de referirnos hacia ese otro, a veces es que por ahí vos pensás que te referís de forma correcta y por ahí no, y eso es todo un tema. Es todo un tema porque a veces uno, sin quererlo y de manera inconsciente, opera en el discurso, opera en el lenguaje, siendo el producto de relaciones de dominación que no hemos voluntariamente decidido ejercer, pero por el simple hecho de que operan en un plano de la no conciencia, nos vemos habitualmente en la sociedad siendo reproductores de los esquemas, que de esto también vamos a desarrollarlo. Es por eso que el desconocimiento para la persona que empieza a tomar conocimiento lo puede llegar a vivir con algo de culpa, porque la persona que empieza a tener conocimiento empieza a ser responsable de las prácticas sociales en las cuales se ve inmerso. Exacto. Cami. Bueno, sí, retomando un poco quizás el tema de la sexualidad, que bueno, igual es más otro de ese último bloque que teníamos preparado, como muchas veces también es como un tema tabú, ¿no? No sé, una persona en silla de ruedas, uno quizás automatiza que no tiene vida sexual, que sin embargo obviamente es un tema privado que uno no va a ir preguntándole por ahí a la gente, ¿no? Pero sí que es verdad que que se tiene como un tema oculto, digamos, o algo que no existe. Y sí, bueno, eso aproxima un poco a la infantilización quizás también de las personas discapacitadas. Sí, un poco eso, y otro poco esto que vos dijiste al pasar, marcaste una cuestión bastante grave, el hecho de presuponer que porque una persona tenga discapacidad, claro, eso hace que haya renunciado a la vida sexual y que no pueda erotizar a alguien. Porque lo que termina pasando es esto, es decir, o las personas con discapacidad nos erotizamos, y lo digo como persona con discapacidad visual, asumo esa postura porque la vivo específicamente. Lo que estaba por decir es, o termina pasando esto, que o las personas con discapacidad nos erotizamos entre nosotras, o tenemos que hacer un camino bastante arduo y no exento de muchos obstáculos para acceder a la posibilidad de poder erotizar a alguien que no tiene discapacidad, a una persona que no tiene discapacidad. Eso sigue costando, y desde mi postura es un comentario que puede tomarse como una propuesta de debate, porque entiendo que eso sigue sucediendo.
Es decir, lo que más sucede, lo más frecuente es esto que yo les decía. A mí me pasaba que cada vez que comentaba que estaba en pareja con alguien, la primera pregunta que venía después de saber esa noticia era: ¿es ciega tu novia también? ¿O qué discapacidad tiene? Claro. Siempre está. Y eso opera en este plano que decíamos hace un rato, opera en el plano inconsciente. Es decir, o primero me asexúan, o segundo, bueno, si te vas a erotizar, evidentemente tiene que ser con un par. Claro. ¿No? Es terrible eso. Pero sigue sucediendo. Creo que desde esta cátedra y desde lo que podemos, desde los conceptos con los que podemos interpelar la realidad, desde la facultad y desde la cátedra, podemos ir en una dirección que tienda a establecer otra justicia, que tienda a establecer justicia en realidad. Ahí estábamos leyendo los comentarios que ponen, y en un punto Luna nos pregunta que habría que cuestionarnos o preguntarnos cuál es ese concepto de belleza de lo anterior que estábamos hablando. Es que es bastante complejo. Es bastante complejo, igual. Hablábamos, Pablo, en un punto hablaba que era variable en el tiempo y también es variable culturalmente, Claro. obviamente. Entonces es complejo y depende de la cultura y del tiempo histórico en el que lo miremos. Sí, incluso si nos preguntamos ahora, aquí mismo, vamos a dar distintas versiones y vamos a tener un común denominador que podamos establecer. Y entonces pareciera que se establece por consenso la belleza. Los griegos ya habían trabajado en esto, y habían establecido geométricamente las proporciones de armonía, y en base a eso se había matematizado cómo tenía que ser la belleza. Bueno, habían buscado una manera bastante ingeniosa. Creo que ese modelo ya no opera en la sociedad que hoy vivimos, y hoy la belleza se ha vuelto mucho más subjetiva que antes, no porque antes no lo fuese, sino porque esto que decía pasaba. Y me parece que, volviendo a lo actual, hoy, incluso por otro tipo de cuestiones, se ha individualizado bastante el concepto de belleza. Esto quiere decir que lo que resulta bello para mí puede que no sea replicado en otras personas, y viceversa, ¿no? Sí. Eso sucede también. Por eso que también estamos a un paso de ejercer crueldad por el hecho de esto que decía Antonio hace un ratito, esto de considerar feo a cualquier persona simplemente porque no tiene una correlación con mi gusto. O no encaja con los patrones culturales también. Sí, Puede pasar. sí. Y también, incluso el ideal de belleza es muy cambiante en una sociedad actual que está sumergida en un ecosistema de medios que te bombardea constantemente de publicidad, de Instagram, de Facebook, de todos lados, con cuerpos, con bellezas diferentes. Y bueno. Sí, se nos exige bastante para ser personas bellas. Y creo que cuando buscamos relacionarnos con alguien también somos exigentes con eso. Claramente, socialmente se sigue viendo igualmente la discapacidad como un componente que te resta belleza en cierto punto, desde el lado de sí, es muy linda, lástima que... Sí. No, Sí. ¿Cuántas modelos con discapacidad hay? no, desconozco. Yo Desconozco y si hay, están en una campaña especial Claro, para Victoria's personas. Secrets, por ejemplo, creo que fue Victoria's Sí, Secret, no me Victoria's acuerdo quién fue. Inició una campaña que era con chicas con síndrome de Down. Y Sí, se con hizo todo estas un discapacidades también. Habían chicas amputadas Sí. y todo. Pero era un desfile exclusivamente de eso, que también Claro. es un poco cuestionable, al menos a mi parecer, el tema de que se segrega completamente y se hace un desfile exclusivamente de eso. No es como que lo incluimos en un desfile. Sí, tal cual, porque ahí se discute esto que vemos mucho en la facultad. Digo, ¿cómo hacemos que la sociedad sea más inclusiva? Precisamente así. Digo, si vos en un desfile un desfile cualquiera de modelos, están presentes personas con discapacidad y se mezclan, esa es la forma, porque en la sociedad no tenemos un sector exclusivo para personas con discapacidad, otro exclusivo para personas altas, otro exclusivo para X tipo de personas. Todos nos cruzamos en todos los lugares, y me parece que ahí está la riqueza de construir conocimiento en la sociedad, siempre y cuando estemos dispuestos, tengamos la disposición, digo, para eso. Yo conozco una sola persona ciega que es modelo, y en la preparación del programa también apareció este ingreso al mundo laboral
que uno ve que no son esperables por las personas, no son esperables. Es decir, yo le comenté a los integrantes, a mis compañeros de grupo, que hay una chica en Estados Unidos que tiene su canal de YouTube y ella es ciega y es maquilladora y hace tutoriales maquillando a la gente y contando cuáles son sus métodos de maquillaje, y tiene 1,5 millones, 2 millones de seguidores, de personas que la siguen, simplemente yo creo por mostrar algo disruptivo. Y entonces pareciera ser que una persona con discapacidad también, para poder incluirse, necesariamente tiene que sostener una novedad a lo largo del tiempo. Y en cuanto deja de impactar por lo disruptivo de su actividad, pareciera que otra vez vuelve a colocarse en un margen. Sí. Sí. Eso es Y terrible. también se le considera como, wow, lo hizo. O sea, a pesar de todo, lo hizo. Al menos Sí. es como... Claro. Es durísimo. Es muy inteligente eso que estás marcando. Sí. Sí, sí. Sí, ahí se ve la presión constante de ser constantemente superador, ¿no? Bien. Sí, nosotros lo vemos en los textos de la cátedra como la manera de poner de manifiesto la opresión ejercida sobre las personas con discapacidad. Sí. Sí, esto de que todo el tiempo tenemos que estar por encima de una media establecida por estereotipos de personas que no tienen discapacidad. Entonces, ¿qué hacemos? O nos adiestramos y tratamos de parecernos, porque en la medida que seamos semejantes a aquellas personas que no tienen discapacidad, entonces ahí accedemos a un mayor reconocimiento, y de este modo vivimos socialmente más incluidos, más respetados. Bueno, suena todo hermoso, pero no sucede así. Igual sucede es así. feo incluso, al menos me parece feo, porque es una constante lucha por asemejarse a lo normal, que en realidad eso de lo normal no es muy discutido. ¿Qué tenemos para decir de la normalidad si no hablo yo solo de ese tema? Porque me apasiono y les quito tiempo a ustedes. No, tranqui, no hay ningún drama. En cuanto a la normalidad, Y lo que funciona socialmente, quizás. Sí. Algo como lo que hay que alcanzar en todos los ámbitos, Claro. no solamente en estos temas, sino también en el cuerpo, hablamos de la belleza, hablamos también del género incluso. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y luego seguimos con el siguiente bloque, que vamos a hablar específicamente de esto? No quiero dejar de verte, pero no quiero sangrar al verte, y es que no puedo dejar de verte, pero no quiero llorar al verte. Esta sensación de soledad me mata, pero igual me quedo. Vos te conformas, te da igual, me duele y por eso no quiero más. Quiero ir a otro lugar, pero también quedar una vez más, y es que no puedo dejar de verte, pero no quiero llorar al verte. Esta sensación de soledad me mata, pero igual me quedo. Vos te conformas, te da igual, me duele y por eso no quiero más.
Vamos. Buenas, volvemos con este programa de Diversidad en Frecuencia y trajimos como invitada a Diana, nuestra compañera adscripta de la materia de Adolescencia, Educación y Cultura, que nos estuvo ayudando en la conformación de este programa y en el armado de todas las hojas de ruta. Así que bueno, este segundo bloque se llama Capacidad Corporal Obligatoria y vamos a hablar un poco más sobre las terminologías, algo que estuvimos hablando ya en el primer bloque sobre cómo referirse hacia ese otro, que muchas veces utilizamos términos que por ahí no serían los adecuados o por ahí organismos internacionales no aprueban. Sí, están en discusión hoy en día. Están en discusión hoy en día. El primero es capacidades diferentes, algo que es un poco problemático. Es un poco problemático y básicamente, igual este término fue sustentado por el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace ya mucho tiempo y tiene lo que sería viene de un modelo social en el que pone a la discapacidad y a la capacidad en primer lugar. No antepone la condición de persona al sujeto, entonces es un poco deshumanizante y totalmente capacitista en sí. Bueno, por otro lado, definir qué son las capacidades diferentes, porque, digamos, todas las personas tenemos capacidades diferentes al final. Es un poco quizás hasta invisibilizarlo en cierto punto. Sí, totalmente. Y básicamente eso es un punto interesante porque Oxford define tener un cuerpo capaz como uno libre de discapacidad física y capaz de realizar esfuerzos físicos que se requieran. Asimismo lo define como salud corporal y robusto. En cambio, la capacidad corporal la define como un buen estado de salud corporal, la capacidad para trabajar. Y volvemos a esto mismo de este modelo capacitista que solamente valoriza lo que sería la inserción en un mercado laboral, ¿no? Que bueno, lleva un poco quizás a contextos políticos y sociales de cada país, ¿no? Sí. Que bueno. Como el nuestro. Sí, que refiere también, bueno, primero, gracias por la invitación a sumarme, a Camila, Antonio, a Pablo. Hemos producido este programa. Es un día complejo, eso vamos a decir. Sí. No es fácil, pero bueno, le han puesto el cuerpo y también demuestra todo el trabajo que se viene haciendo desde la cátedra, junto con Mariana y el resto de los profes. Nada, un poco me parece que en términos de contexto y demás no queda fuera las cuestiones políticas, no solo en términos de qué medidas de políticas públicas o demás, sino también en referencia. Esto de la conceptualización me parece que es más que relevante porque cuando se trata o no se nombra o no se visibiliza o se trata de mogólico la gente como lo ha expresado y lo grave que es que lo haga un candidato a cualquier cargo público, pero sobre todo a presidente de la nación, habla también un poco de hacia dónde va dirigida su mirada con las personas. Así que pongo esto porque no nos es ajeno el contexto para nada, no sé si es hoy para hablarlo, pero sí para desarrollar y como cualquier persona que tenga un cargo público, que tenga un lugar de donde se muestre, ya sea desde su trabajo, desde los medios, desde el arte, no puede decir cualquier cosa al referirse a un grupo de personas. Y eso me hace pensar en que deberíamos, al menos funcionarios públicos, tener una capacitación sobre estos temas, tanto de género como otros temas más. En relación a la discapacidad y al uso de la terminología correcta, sí. Hay instituciones en el país, tenemos instituciones en el país que se encargan de hacer capacitaciones. Mira. Hacen capacitaciones en el Estado, en el ámbito público y por supuesto que también lo hacen en la esfera privada. Esto es precisamente porque se tiene en cuenta que el uso del lenguaje no es algo que determine a la persona que está o al colectivo que está siendo aludido por el uso incorrecto del lenguaje, sino que lo que hace el uso correcto del lenguaje es fijar posiciones, fijar posturas políticas y posturas políticas que tengan que ver con lo hemos dicho y vos, Antonio, has sido muy claro en esto, de respeto hacia la otra persona, sí. Y de consideración, de tener en cuenta a la otra persona, de no jerarquizar con el uso del lenguaje, esto de que decía Cami, de por decirte de una determinada manera te infantilizo
por decirte de una u otra, te quito humanidad, y por decirte de una u otra manera, lo único que hago es, queriendo calificarte, te estoy absolutamente descalificando. Claro. Era lo que hablábamos de contraponer a esa condición de persona el concepto de capacidad. Igual también reconocer eso que decías vos, el tema del lenguaje que define y también difunde la manera en que se ve el mundo y la que se entiende esa otra persona. Y ahí radica la importancia. Por eso también hay un par de definiciones, y más términos en realidad, que vienen a contraponer a la condición de capacidad la condición de persona. O sea, cuando hablamos de persona con diversidad funcional, cuando hablamos de persona con situación de discapacidad, ponemos en foco el hecho de que estamos hablando de una persona, de un ser humano, y secularmente ponemos esto de la discapacidad o la diversidad como algo, un aspecto, no sé si capaz que secundario en esos términos. Lo importante que es el uso repito, suena repetitivo, pero también es como que nos cuesta, volviendo a tomar lo que se dijo desde el principio en el programa, cómo nos dirigimos. Sí. O cómo actuamos también, porque hay una sociedad que no nos prepara ante eso, no tenemos construidas las herramientas, incluso nosotros mismos como estudiantes, o sea, con un montón de acceso a un montón de cosas, de cómo trabajar con personas con discapacidad. Entonces uno no quiere como que queda imposibilitado o con miedo para que el otro no se sienta mal. O a veces como, bueno, te quiero ayudar y no es tampoco te quiero ayudar del todo. Entonces genera como distintas situaciones o ejemplos de cosas que no estamos preparados. Sí, de todos modos ahí el presupuesto es que la otra persona necesariamente ya viene vulnerada, y entonces eso hace que si uno dice algo que es inadecuado, inmediatamente la persona con discapacidad que recibe el uso incorrecto del lenguaje va a conmoverse y va a sentirse mal. Quizá no es exactamente eso lo que pasa, pero me parece que donde hay que poner el foco es en la interacción, ¿no? En este caso no exactamente en la persona con discapacidad, sino en la interacción, porque en tanto y en cuanto tenemos la posibilidad de ver a esa otra persona justamente como eso y no como otra cosa, eso nos va a llevar a que la interacción sea más naturalizada y que no tengamos que estar frente a una persona con discapacidad cuidándonos de cómo vamos a hablar, simplemente porque está todo el tiempo presente la posibilidad de hacerle un daño terrible, un daño grave. Me parece que esto lo que viene a dar cuenta es de que también nos cuesta relacionarnos entre personas que no tienen discapacidad, también cuesta. Pero sin embargo, cuando uno habla de una manera incorrecta con alguien que no tiene discapacidad, no se pone en el foco que le podemos hacer daño, y sí con nosotros, sí con las personas con discapacidad. Ahí hay un dejo de discriminación que está operando subrepticiamente, que está bueno traer la colación y está bueno ponerlo en palabras para que también con esto podamos responsabilizarnos y bueno, desde las prácticas posibles, desde las prácticas que podemos llevar a cabo, bueno, generar un cambio en ese sentido. Sí. Y también pienso un poco más, la otra vez vine en el colectivo y escuché unos chicos que decían, se referían a un compañero como que se comportaba de forma muy down. Y me hizo pensar que por ahí todos estos términos que son por ahí ofensivos se reproducen en un ámbito específicamente, en todos los ámbitos, pero uno en el que tenemos incumbencia como futuros profesores y profesoras, que es la escuela, que es un ámbito donde afloran estos términos y se usan normalmente sin un tipo de sensibilidad, digamos, sobre el tema. Se habla sobre personas, este chico es muy down, que es lo que dijo esa persona en el colectivo. Esta persona parece que es retrasada, términos que son bastante denigrantes y que se usan y que se sin le atribuyen a una cualidad de tonto, estúpido. Claro. Porque al chico que le dicen down, que le dicen retrasados, porque no sé, dice una tontería, se equivocó en algo y demás, como es también una réplica de un odio, ciertamente interno. Claro, pero pongamos otro ejemplo, Cami, pareciera que es difícil que una persona heterosexual se dirija a otra persona que no lo es. Digo, también ahí tenemos que tener en cuenta el uso correcto del lenguaje, porque no podemos, primero, no podemos desconocer del todo
Y segundo, no podemos dirigirnos de cualquier manera a una persona por la orientación sexual que tenga. Me parece que ahí también está el respeto operando y tiene que estar presente todo el tiempo eso. Me da la sensación de que, vuelvo a lo mismo, como estudiantes sabemos que las palabras no son una cosa que son al pasar. Digo, lo que no se nombra en primera instancia se invisibiliza, pero también lo que mal se nombra y se reproduce continuamente va provocando un efecto reproductor en la sociedad. Por eso yo digo que no nos es ajeno cuando alguien, desde el lugar de medios de comunicación, pero también desde el lugar de la docencia, desde este lugar que tiene una responsabilidad, construir un sujeto social mal nombrado o de una forma que no es la correcta y que eso se reproduzca continuamente tiene un efecto, no es una cosa que es al pasar y me equivoqué. Entonces es importante señalarlo y acentuar y decir esto no está bien, y también animarse a eso, porque si no hay un efecto de contagio, de reproducción, de difusión, que genera después consecuencias como las que decía Pablo, esto de bueno, no está bien, hay que poner sobre la mesa. No solamente en la discusión, sino también para la propia persona, el Ahí autoestima. Comenta alguien, dice, no llego a leer, chus. Siempre con respeto, las palabras son fundamentales para marcar la diferencia. Y también con las palabras formamos y disputamos, sentidos. Exactamente, creo que es el buen. Son creadoras de sentido, totalmente. Hay un autor que decía que básicamente la palabra es una herramienta que nos escribe en la cultura, en la historia, nos da poder y nos libera. Bastante romanticista a veces. Sí, de la palabra como liberadora, yo creo que en algún sentido lo tiene. Por el hecho de que se le otorga a la otra persona y uno se otorga a sí mismo, o una persona se otorga a sí misma, quiero decir, la posibilidad de no estar incurriendo en agresiones que voluntariamente, vuelvo a lo mismo, que voluntariamente no ha tenido la maldad de ejercerlas. Es decir, siempre que nos pongamos a hablar con alguien, el saber con qué lenguaje vamos a ser respetuosos con esa persona, hace que la otra persona se sienta libre de vincularse con nosotros, y no que por desconocimiento nuestro o por facilismos de yo ya sé cómo hay que nombrar a las cosas, terminamos siendo repulsivos para alguien. En todo caso tendríamos que ser repulsivos y perdonen este dislate, si elegimos serlo y de manera totalmente deliberada, pero no por el simple acto de rechazar a alguien. Me parece que eso lo reprobamos como grupo y como personas que ejerceremos la docencia en algún momento. Sí, totalmente. ¿Quiere que leamos los comentarios? Sí, dale. Bueno, a Moira es la profe de prácticos de esta cátedra, le mandamos un beso y abrazo enorme. A todos los que están comentando. Sí. Después está Guille, que es otra compañera también, que mañana va a estar haciendo su programa de radio junto con otras estudiantes. Es verdad, mañana que nos toca, Dai. Mañana tenemos noviazgos violentos, también un poco vinculado con las maternidades y paternidades adolescentes. Y el miércoles hablamos sobre el cuerpo, también que está un poco vinculado a las cuestiones de discapacidad, cómo nos afecta de forma interseccional y demás con otro grupo de estudiantes. Bien. Así que ¿a la misma hora? Esa es la programación que tenemos esta semana. Sí, no, son distintos horarios. Mañana de 15:30 a 16:30 y el miércoles de 17:30 a 18:30. Bueno, ya saben, anoten. Ahí Moira nos dice que las palabras no son inocuas. Que lo vincular nos constituye, la palabra, el cuerpo, lo erótico, claro, forma parte de eso. Estas cosas que comenta Moira, no solo porque es la docente de la cátedra también, sino porque son cosas que hablamos nosotros en clase, que los estudiantes hablan desde la experiencia, ¿no? Ustedes pueden comentar si quieren un poco cómo se desarrollan las clases, que no son clases donde son teóricas solamente, hay un marco teórico y práctico, pero también se da lugar a diferentes experiencias que nos atraviesan desde muy chicos y también a las que estamos rodeados por nuestras familias, nuestros pares. Sí. Las clases por lo general son muy
disruptivas y por lo general nunca se espera lo mismo, es siempre algo nuevo constante, pero por lo general siempre movemos los bancos del lugar, nos ponemos en ronda y era lo que hablabas vos, Diana, se comparten muchas experiencias personales, mucha de la adolescencia, la niñez, incluso experiencias de nuestra familia, nuestros padres, madres y hermanos. Y la verdad sí, es un espacio que está bueno aprovecharlo dentro de la facultad porque al menos dentro de las otras materias que son más teóricas y tienen una base muy fuerte, este es el espacio donde podemos hablar no solamente de lo que nos pasa, de lo que nos pasa en nuestra familia, sino también del lugar en donde estamos inmersos, de lo que está pasando en nuestro entorno y cómo nos influye. Sí, Cami, ¿vos qué te parece? Está Mariana escuchándonos del otro lado, pero si hay una crítica la podemos hacer igual, ¿no? Bien, o sea, creo que es la materia más fundamental para formarnos como docentes. De hecho, poder estudiar quizás el trasfondo dentro de la adolescencia y la educación en general. Y bueno, la verdad que ha sido una materia muy rica en todos sus contenidos. Y por suerte todas las clases siempre se dieron como desde un apoyo entre todos los compañeros. O sea, era como suele pasar mucho en muchas situaciones en la secundaria, tanto en la secundaria como en la universidad también, de no hablar mucho en clase, de guardarte, viste, lo que pensás, de decir, bueno, después lo digo, qué sé yo, cosa que en la adolescencia no pasa porque realmente todos tenemos una voz y todos somos escuchados siempre y bueno, es un espacio muy lindo. Sí. Pablo, ¿vos querés decir algo de la cátedra? Sí, que quiero no reiterar lo que ya dijeron porque coincidimos en todos esos puntos y sí aportar el hecho de que es una materia con una carga conceptual alta, si se quiere, y que las profes que nos han tocado en suerte para nosotros, para quienes estamos estudiando, lo hacen de manera muy amena y hacen que no sea dentro de la medida de lo posible fáciles o asequibles aquellos conceptos con los que no contábamos hasta cursar esta materia y que ahora sí los contamos. Creo que el hecho de que puedan contribuir a nuestra sensibilidad intelectual, si me permiten esa conjunción de términos, creo que si nos acompañan a tener eso presente y a tener ese bagaje intelectual, supongo que debe estar dentro de los objetivos que las docentes se ponen para quienes formamos parte de la cátedra como estudiantes. Bueno. ¿Hay alguna cosa más? Yo acá estoy de chusma, de metida. Pero bueno, no, si quieren hacemos los agradecimientos. Sí, principalmente agradecer tanto a la radio como a la cátedra el apoyo tuyo, Dai, que fue muy importante, el apoyo de las profes que también nos brindó este espacio, y Pablo, Cami. No, bueno, lo mismo, agradecer por el espacio, por presentar esta oportunidad también como trabajo práctico para la cátedra, me parece muy divertido, sí. Está muy bueno y bueno, porque comento, tenés que elegir entre hacer una clase, una presentación artística o radio y es una oportunidad muy linda, la verdad, estar acá, que bueno, si la pueden aprovechar. Sí, para finalizar, les agradecemos a las profes, a Diana que nos hizo el seguimiento en toda la previa a este programa. Les agradecemos el ejercicio de la generosidad y de la amabilidad que tienen además de como docentes, como seres humanos. Nos tienen en cuenta, nos permiten explayarnos con estos temas. Y creo que también nos habilitan para aquellas personas que quieran el poder continuar estos caminos que se presentan en el transcurso de la cátedra. Al principio habrá quienes lo puedan ver como algo lateral y sin embargo son temas que entrecruzan ideas centrales que tenemos en nuestra vida
y creo que a partir de las cuales podemos dinamizar socialmente nuestras ideas de otro modo. Vuelvo a lo que dije antes, de un modo intelectualmente más sensible, más humano, si se quiere también. Sí. Y bueno, por todo eso les agradecemos a las profes. Bueno, y también agradecerle a ustedes que están escribiendo y nos están viendo del otro lado de la pantalla o de la radio. Y bueno, nos despedimos. Sí, bueno, un último agradecimiento a Mariana, a Cristian, que está también Cristian, atrás. sí, también. Gracias. Hay un último mensaje que dice: qué interesante y qué simbólico justo hoy estar escuchando estas voces. No morirá la flor de la palabra. Hermoso. Re lindo. Gracias, Diego. A la cátedra también. Sí. Hay que ser irruptivos en los tiempos que atravesamos. Sí. Y no solo como estudiantes que nos estamos formando para ser futuros docentes, sino también qué es lo que queremos reproducir y dejar en la sociedad, ¿no? De la cual somos parte, y me parece que está bueno. Lo felicito, ya que estoy acá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Bye. Adiós. Adiós. Otros dicen cosas serias.